es un poquito hasta ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ponerle pilas para terminar bien la semana. Un último esfuerzo. Arrancamos enseguida. Para retomar un poquito lo que estuvimos charlando las clases anteriores, como para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Intentamos en las clases anteriores definir lo que es el marketing, entender cuáles eran las viejas prácticas del marketing, cuando hicimos un pequeño repaso en la historia. Y bueno, entender por qué es importante repasar siempre la historia, porque actualmente muchos cometemos el error de implementar viejas prácticas del marketing, prácticas que ya están obsoletas, incluso antes que se desarrolle el marketing moderno. Por eso es importante entender un poco la historia, la evolución, justamente para no cometer esos errores. Lo que hablábamos en la clase anterior, y lo que por ahí suelo repetir, es que nosotros como emprendedores, o cuando tenemos una idea, nos enamoramos de nuestra idea y queremos impulsarla al mercado, tratar de meterla con todo al mercado, y a veces el mercado no es lo que quiere, o porque no interpreta lo que nosotros queremos vender, no lo valora como lo valoramos nosotros quizás no es el momento adecuado, el contexto no es el indicado, o incluso el mercado, el segmento al que apuntamos, no es el que está preparado para consumir nuestro producto o nuestra idea. Entonces lo que nosotros debemos hacer antes es tratar de entender qué es lo que quiere el mercado y en base a eso adaptar nuestro producto, nuestra oferta total, el producto, el precio, la forma de comunicarlo. Bueno, eso es más o menos lo que estuvimos tratando de entender a lo largo de estas clases, y por eso arrancamos con la evolución histórica del marketing. Y después fuimos por el lado de cuáles son las funciones, bueno, entender conceptualmente qué es el marketing, y después tratar de entender cuáles son las funciones del marketing. Y ahí charlamos sobre la investigación de los mercados, en qué consiste la investigación de los mercados, cómo se hace una investigación de mercado, qué herramientas tenemos hoy actualmente para investigar el mercado. Muchos de ustedes utilizan esas herramientas cotidianamente. El otro día también tuve una charla con algunos emprendedores en una idea, en un proyecto que se llama Desayuno Emprendedor, donde participan algunos emprendedores, poquitos, y hablamos sobre marketing y sobre algunas estrategias de investigación de mercado y cómo es posible utilizar esas estrategias en el día a día en nuestro emprendimiento. Y bueno, me llamó la atención porque muchos lo utilizan, hoy por hoy utilizan, y otros sin saber, sin conocer de qué se trata, pero que de igual manera implementan esas estrategias. Las herramientas del Google, las herramientas de las encuestas, de los formularios, entrar al Instagram o las redes sociales de la competencia y ver qué está haciendo, cómo está haciendo, hacer consultas, hacer sorteos, hacer que los clientes, nuestros clientes, nos hagan sugerencias sobre nuestro producto, sobre la forma en que lo perciben. Eso es básicamente la investigación del mercado, y hoy por hoy tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance eh, para poder acceder a ellas. Ahí Gabriela está preguntando si pasamos el link de asistencia. Todavía no, lo vamos a pasar un poquito más tarde. Después de la hora de clase lo pasamos seguramente. Así que ya lo van a tener. Bueno, entonces, como primera función del marketing, hablamos de la investigación del mercado. Después, la segmentación, que era la segmentación y la importancia de la segmentación para poder definir nuestra estrategia de marketing, para poder entender a qué segmento, a qué público nos dirigimos con nuestro producto y qué es lo que busca ese segmento, qué es lo que necesita, cuáles son sus deseos, cuál es su motivación para poder avanzar hacia eso. ¿Cómo? No, está bien, está bien. Entonces, la segmentación, bueno, esa era la importancia de la segmentación, entender a nuestro público para poder armar una estrategia de marketing. Habíamos dicho que la estrategia de marketing podría ser única, indiferenciada, es decir, un solo producto para todo el mercado.
Y de ahí, de acuerdo a los recursos que tenga yo, puedo tener una estrategia exclusiva para un nicho digo, un producto exclusivo para un nicho o distintos productos para distintos nichos. Eso va a depender un poco de cuáles son nuestros objetivos, de cuáles son nuestras posibilidades, de cuáles son nuestros recursos para poder adaptarnos a esa demanda, ¿no? A ese segmento que identificamos. Lo siguiente del marketing es definir las políticas de precio. Posteriormente a eso, diseñar el producto, definir los canales de comunicación, la publicidad y la plaza. Y por último, lo que tenga que ver con las relaciones con los clientes. Eso serían todas las funciones del marketing. Vamos a ir un poco en esa línea, conversando en estas clases que nos quedan. Creo que nos quedan 3 clases. La siguiente clase, hoy vamos a hablar del precio particularmente, que nos va a llevar toda la clase a hablar del precio, cómo se define el precio de un producto, cuáles son las metodologías para definir el precio de un producto, qué estrategias de precio hay. Me gustaría saber qué estrategias de precio utilizan ustedes. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y bueno, vamos a ir viendo qué otras cositas surgen sobre la charla, pero bueno, van a ver que quizás implementan muchas estrategias de precio sin saberlo y que por ahí podemos pulirlas un poquito más con esto, ¿no? Bueno, después de esto hablaremos de producto en las clases siguientes y la idea es terminar con un plan de marketing. Entender qué es un plan de marketing, cómo armar un plan de marketing. Y ahí me gustaría que nuestro trabajo final esté enfocado en eso, en que cada uno vaya pensando en su emprendimiento, aquellos que no tienen su emprendimiento, que tengan una idea de un negocio, ir preparando un plan de marketing. Vamos a charlar la clase que viene, como le digo, de los demás, las demás variables que faltan, el producto, la publicidad, la plaza. Y por último, cómo se hace un plan de marketing, para que ustedes tengan las herramientas y puedan realizarlo. Por ese lado va a venir el trabajo práctico, por ese lado va a venir después la evaluación. Vayamos con el precio. ¿Qué es el precio? ¿Qué entendemos por el precio? A veces se mezcla precio. Cuando uno pregunta cuál es el precio de un producto, a veces confundimos confundimos con el costo de un producto. Y no es lo mismo el precio que el costo. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque cuando vamos a preguntar algo, preguntamos cuánto cuesta tal producto, cuánto cuesta tal servicio. Y ahí empezamos a mezclar costo y precio. Sin embargo, son dos cosas sumamente distintas. El costo es la sumatoria de todos los gastos, las erogaciones que yo tuve que hacer para poder producir, para poder llevar a cabo, para poder desarrollar mi producto. Ese es el costo. A ese costo yo le agrego un margen, ¿sí? Supongamos que tengo este costo, a ese costo le agrego un margen, ¿sí? Y obtengo el precio. Ese es el precio. El precio es la cantidad de dinero, ¿sí? Que un cliente está dispuesto a pagar en un momento determinado, en un contexto determinado, por un bien y por un servicio que también están determinados. Vamos a ver eh, la definición y qué elementos tiene esta definición. Esta es una definición armada, la podemos armar, digamos, con distintas palabras. Podemos encontrar un montón de definiciones de lo que es el precio. Lo importante es entender los elementos que tiene esta definición. La definición dice, es la cantidad de bienes de cambio que un sujeto está dispuesto a ceder por un bien o servicio en un momento, lugar y contexto determinado. Repito, la cantidad de bienes de cambio que un sujeto está dispuesto a ceder por un bien o un servicio en un momento, un lugar y contexto determinado. Fíjense cómo de esa definición yo saqué 6 elementos claves. Entre esos elementos claves tenemos los bienes de cambio, un sujeto dispuesto, un bien y un servicio, un momento, un lugar y un contexto. ¿Por qué es importante entender estos elementos? Si cambia uno solo de estos elementos, si cambia uno solo de estas palabras que resaltamos, ¿sí? De estas frases, de estos conceptos que resaltamos, si cambia uno solo de ellos, cambia el precio. Fíjense, en esta definición, si decimos bienes de cambio, nos referimos
a todo aquello que está disponible en el mercado para ser comercializado. Pueden ser productos tangibles o servicios. ¿Quiénes ofrecen? De los que están hoy, somos 20 que estamos en el aula. ¿Quiénes tienen un servicio? ¿Y de qué? Me gustaría escucharlos o leerlos, en todo caso. ¿Todos tienen productos o alguien que tiene un servicio de peluquería, por ejemplo? O servicio de manicura, un salón de belleza, masajes. Nadie, todos tienen productos. ¿Y qué productos realizan? Raúl, ¿estás hablando? No te escucho. Tenés el micrófono en A silencio. ver, ahí me escucha Ahí mejor. estás. Sí, ya te escucho. Prendo del celu y se escucha doble. Sí, tenés que apagar uno de los micrófonos, o del Sí, celular o de la compu. sí, sí, sí. Bueno, pero ahí me escucha bien. Perfecto. Bien, yo trabajo con lo que sean automatizaciones con inteligencia artificial. No sé si escuchó hablar del rubro de N8N, Make, etcétera. Eh, para mí Tiene, eso es un servicio que si yo había ofrezco. automatización a través de la inteligencia artificial, no tiene que ver con la automatización en los hogares. Es otra cosa. No, es todo lo que sea software factory. Ah, Todo lo está. que sea programas, tanto web como computadoras, celulares, etcétera. Todo mi público, por así decirlo, son todos emprendedores, dueños de empresas, pymes, ¿entendés? Va por ese lado. Yo lo tomo como servicio, capaz es un producto, por ahí no tengo muy en claro la definición, por eso un poco consulto también si es servicio Contame, o producto. contame cómo se desarrolla tu producto o tu servicio. ¿En qué consiste? Eh, Supongamos vos, dueño de negocio, tenés un restaurante, un bar, te contactás conmigo porque necesitas un sistema que te haga toda la gestión de tu bar o tu restaurante, que te tome los pedidos, que te diga cuánta plata entró, cuánta plata salió, etcétera, etcétera. Si alguien pidió para buscar, si alguien pidió delivery, todo eso. Todo eso, en vez de poner a una persona a cargo de eso, yo te armo como un agente de inteligencia artificial que se encarga de tener todo eso al día en tiempo real. Ujú. Entonces, vos en vez de pagar 3, 4 personas, ponele, para que se pongan al día con todo eso, pagas un solo agente que se encargue de todo eso. Yo me encargo de desarrollar ese agente y cumplir con todo lo que vos necesitas. Ese es el servicio que yo ofrezco a los dueños de negocios, digamos. Y le armás ese sistema y se lo entregás, digamos, llave en mano para que este dueño, esta empresa, trabaje directamente. Y ahí Claro. continúa tu servicio, termina ahí. No, no, eso es solamente costo de desarrollo, después tiene una mensualidad que es por si algo se rompe, yo hago que todo funcione, si puedo optimizar algún proceso que está haciendo, lo hago, ¿entendés? Ujú. Cosa de... Porque todo puede fallar, ¿viste? Todo, más en este rubro de la computación, cualquier cosa a un punto y coma que se te cambie Sí, y hay que ir ajustando, hay que ir haciendo ajustes. por eso Una ahí vez que constantemente está en hay marcha, avances, van entonces lo surgiendo. actualizo. Sí, 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 entiendo. Claro, claro. Yo lo considero servicio. Sí, es un servicio, Bien, definitivamente es un servicio. Si bien en el desarrollo, en la producción de servicios se consumen productos, por ejemplo, un restaurante, ¿qué es? ¿Un servicio o un producto? servicio. Un servicio. Pero en el desarrollo del servicio, en la producción del servicio, se consumen productos. ¿Qué productos? Y los platos que consume el cliente, digamos. ¿Sí? Platos, Una bebidas, carne, una pasta, un pescado, incluso lo que ingiere, las bebidas, una gaseosa. ¿Sí? Se insumen productos en el desarrollo del servicio. Acá vos también seguramente tenés productos que tienen que ver con ese sistema. Una vez que está hecho ese sistema, se convierte en un producto. claro. Pero el desarrollo del sistema, el acompañamiento, la asistencia, la puesta a punto, el trabajo que vos haces mes a mes, el seguimiento es parte del servicio. O sea, todo es un servicio. Claro, me ha pasado también de que hay personas que por ahí no quieren que yo esté dándoles ese mantenimiento mensual, sino que solamente quieren el programa. Ahí se lo vendo como producto, digamos, tiene un costo de desarrollo y te entrego y vos manejate, te enseño Claro. cómo se usa todo. Ahí queda un Ahí poco para más mí, como producto, sí. claro, ahí es más producto
cuando quieren mi mantenimiento, digamos, ahí sí ya es un servicio. Sí, es un producto igual desarrollado a medida. Claro, total. Ujú. Bueno, gracias Raúl. Ahora No, por vamos a favor. ir tratando de hablar porque, como siempre hablamos y nos enfocamos mucho en los productos, pero lo cierto es que hoy por hoy hay mucho más servicios a veces que productos. A veces prestamos más servicios, hay más emprendimientos de servicios que de productos. Entonces, si bien siempre lo hablamos como sinónimo, hay particularidades que lo diferencian y hay estrategias diferentes para cada uno, ¿no es cierto? Tanto para los productos como para los servicios. Así que, bueno, Raúl, vamos a seguir desarrollando la clase y ahí vamos a trabajar con tu ejemplo. ¿Alguien más que trabaje con servicios? ¿Solo Raúl? ¿Los demás, todos productos? Bueno, soluciones integrales de higiene y seguridad metalúrgica. Marcelo Pretzel. Soluciones integrales de higiene y seguridad y metalúrgica. Serían dos cosas distintas, ¿no es cierto? Seguridad e higiene y por otro lado metalúrgica. Marcelo. Ok, bueno. Y ahí por un lado podemos decir que metalúrgica es un producto y seguridad e higiene es un servicio, ¿puede ser? ¿Interpreto bien? No sé a qué te referís con metalúrgica. Bueno, vamos a seguir después Es con... que tengo un taller metalúrgico y aparte doy servicio de higiene y seguridad, soy técnico. Entonces son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Es así o no? Bueno, sí, son dos cosas distintas. Ahí tenés por un lado un producto, que sería la herrería, la metalúrgica, ¿sí? La construcción de un producto utilizando determinados insumos. O le das un producto terminado al cliente. Y por otro lado tenés tu servicio como técnico de seguridad e higiene. Sería como dos emprendimientos paralelos. Bueno, vayamos de vuelta con la definición del precio para no extendernos demasiado. Cuando hablamos de bienes de cambio, hablamos de tanto de productos o de servicios. Fíjense, como si cambia uno solo de estos elementos, ¿sí? Del concepto, cambia el precio. Si cambia el producto o cambia el servicio, ¿sí? El precio cambia. Por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Raúl con el diseño de su sistema, ¿sí? De acuerdo a qué tan complejo sea el sistema o cuántas prestaciones necesita de ese sistema el cliente, seguramente el precio va a cambiar. Si quiere que le haga un seguimiento mensual, va a ser otro precio, ¿sí? Entonces, si cambia el producto o el servicio, el precio cambia. Después, como otro sujeto tenemos, como otro elemento de esta definición del concepto, tenemos a un sujeto que está dispuesto a pagar un precio, ¿sí? Si no está dispuesto, si es una imposición, ya no es un precio, se llama impuesto, ya es otra cosa, ¿sí? Entonces necesitamos, para que el precio se defina, un cliente que está dispuesto a pagar un valor por lo que le estamos ofreciendo. Un bien o un servicio, ¿sí? En un momento determinado, fíjense como si cambia el momento, ¿sí? El lugar, el momento en realidad, donde se realiza la operación, ¿sí? No es lo mismo hacer una operación hoy que acá a 30 días, a 20 días, sobre todo en el contexto en el que estamos, en un contexto inflacionario, en un contexto difícil de planificar, ¿sí? Entonces, si cambia el momento, por supuesto que el precio se modifica. Si hay un cambio en el lugar, el precio también cambia, no es lo mismo el producto o el servicio puesto en la puerta del cliente, ¿sí? Que puesto en mi tienda o en una feria, ¿sí? ¿Cómo son los precios cuando se venden en una feria? ¿Son más caros o más baratos? Y depende de la estrategia que esté utilizando la empresa, ¿sí? Entonces, eso cambia. El contexto, por supuesto. Si cambia el contexto, el precio de nuestro producto o nuestro servicio también cambia. Si de repente hay una corrida por el dólar, que es lo que estamos viviendo en estos días, ¿sí? Seguramente el precio de los productos, o no hay precio generalmente de los productos, o aumentan, o hay mucha especulación, ¿sí? Entonces, si cambia uno de estos elementos, el precio cambia. El bien de cambio, acá yo me confundí, perdón. Cuando hablamos de bienes de cambio, la cantidad de bienes de cambio que un sujeto está dispuesto a ceder, bienes de cambio nos referimos a los valores que un sujeto entrega para adquirir un producto. ¿Cuáles son esos valores? Pueden ser efectivo,
Puede ser transferencia, puede ser Mercado Pago, puede ser tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, aunque no crean, todavía se utilizan cheques y hay infinidad de medios de pago. Entonces, si ese bien de cambio cambia, por decirlo de una forma, en lugar de pagar en efectivo, pago con tarjeta, ¿sí? Seguramente el precio cambia, es distinto, ¿sí? O si lo cobro con cheque, el precio cambia. Entonces, lo que tenemos que entender es que si hay una modificación en cualquiera de esas variables que definimos del precio, hay una modificación final en el valor del producto que estoy vendiendo, ¿sí? Siguen preguntando por la asistencia. Ahora enseguida pasamos, en un ratito pasamos, ¿sí? Después de la hora enviamos la asistencia. Pasamos a la siguiente filmina. A la siguiente otra vez. Una más. ¿Qué denominaciones tenemos de nuestros productos, ¿no? Fíjense como para cada producto o servicio que se presta hay un distinto concepto del precio. Pásame 1, 2, 3, 5 hasta que tenga completa esa. Ahí está. Fíjense, las distintas denominaciones que pueden tener lo que ofrecemos nosotros como emprendedores. Si yo ofrezco bienes de consumo, un servicio, un producto determinado, ¿sí? El valor al que se va a vender se llama precio. Lo que yo tengo que pagar por eso se llama precio. Si hablamos de servicios profesionales, como un técnico en seguridad y higiene, ¿sí? En el caso de Marcelo, lo que tenemos que pagar no se llama precio, se llaman honorarios. Si yo tengo lo que estoy consumiendo es un préstamo, un dinero que me prestaron, ¿sí? El precio que tengo que pagar por la utilización de ese dinero se llama interés. Si hablamos de un servicio público, ¿sí? Ese precio se llama tasa. Si hablamos de un servicio de transporte, ese precio recibe la denominación de flete. Y si hablamos de mano de obra, el precio que tengo que pagar por la mano de obra se llama salario, ¿sí? Son las distintas denominaciones con las que definimos al precio de acuerdo al producto que estemos ofreciendo. Vamos a ver la otra. ¿Cuál es la importancia de una política de precio? ¿Por qué es tan importante? Dentro de las variables del marketing, la más importante es el precio. Fundamentalmente porque es la única variable que genera ingresos, ¿sí? Y se ven reflejados inmediatamente en nuestros balances, ¿sí? Si yo hago una modificación en el precio de mi producto, ¿sí? De mi servicio, inmediatamente vemos reflejado, ¿sí? Un impacto inmediato, eso es lo que le estoy diciendo, genera un impacto inmediato. No es lo mismo modificar el diseño del producto, ¿sí? Que seguramente con el tiempo me va a traer ingresos, si es que se vende, si es que ese producto gustó al mercado, si tuvo aceptación, ¿sí? Seguramente se va a ver reflejado en mayores ventas y por supuesto en mayores ingresos. Pero si yo modifico la variable publicidad o comunicación, y sí, seguramente voy a ver reflejado más adelante en una mayor proporción en mis ingresos, digamos, un incremento en mis ingresos por mayores ventas. Si yo hago una modificación en la variable plaza, ¿sí? Puede ser que tenga mayores ingresos, pero no voy a tener un impacto tan inmediato y tan directo como una modificación en el precio. Si yo aumento 1% al precio que tengo hoy, aumento 1%, 2%, 5%, 10%, ese resultado lo voy a ver inmediatamente, ¿sí? Es un instrumento competitivo, fundamentalmente, ¿sí? Y define la percepción de nuestro producto o nuestro servicio. Generalmente, de manera consciente o hasta inconsciente, asociamos un precio alto con un producto de calidad, ¿sí? Entonces, un precio alto, un precio de importante valor, nos posiciona frente a la competencia, ¿sí? Y define la percepción que tienen nuestros clientes de nuestro producto y nuestro servicio. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué son tan importantes las decisiones de precio? Acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Lo voy a leer. Dice, distintas situaciones. Un pequeño ejemplo con distintas situaciones. Un grupo de ingenieros encuentra una oportunidad para reducir los costos en 1%, redefiniendo un proceso productivo, ¿sí? Dice que los ingenieros tienen la posibilidad de reducir 1% los costos, mejorando algunas cuestiones de la producción. Otra situación es que una empresa mejora sus precios en 1%, identificando un segmento de mercado de alto poder adquisitivo. Es decir,
Identificamos un mercado que está dispuesto a pagar hasta 1% más el precio de nuestro producto. Paralelamente, un vendedor logra cerrar una venta de un nuevo cliente, lo que suma 1% al volumen de venta. La pregunta es, ¿qué acción tendrá mayor impacto en los resultados económicos de la empresa? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros cerramos una venta que suma 1% más al volumen de venta, ¿sí? Nos va a generar un ingreso, ¿sí? Pero también generan costos, ¿sí? Generan un montón de otras variables asociadas al precio. Si nosotros mejoramos nuestro sistema productivo y podemos ahorrar 1% en los costos, seguramente lo vamos a ver reflejado como el beneficio, como un beneficio, digamos, en nuestra utilidad bruta, nuestro margen bruto. Pero si nosotros logramos incrementar el precio en 1%, ¿sí? Vamos a tener mucho mejores resultados que con los otros dos ejemplos, ¿sí? Aumentar el precio de nuestro producto en 1%, vemos reflejado inmediatamente, ¿sí? En el volumen de nuestros ingresos. Entonces, genera mejores resultados. La opción 1 es la que genera mejores resultados en nuestro emprendimiento. ¿Pasamos? La política de precio de nuestros productos y de nuestra empresa, digamos, de nuestro negocio, va a estar definida en base a los objetivos que yo me pongo. ¿Sí? Sí, Raúl, ¿querés decir algo? Interrumpí nomás, ¿eh? No hay problema. No, perdón, no te quería interrumpir. No, me quedó la duda con el punto anterior de por qué aumentando 1% mi precio voy a ver mejores resultados, digamos, que bajando, por ejemplo, 1% el costo. Porque, te voy a explicar, y lo ideal sería que tengamos un pizarrón y que yo te pueda hacer un ejemplo con números, ¿no es cierto? Pero vos tenés, a ver, de los costos, si yo achico los costos, ¿sí? Estoy achicando solamente un pedazo, digamos, de lo que es el precio. El precio está compuesto por los costos, ¿sí? De producción, que es un poquitito así, donde están los insumos, donde está la mano de obra, donde están los servicios que vos necesitas para producir ese producto, la luz, la energía, el agua, ¿sí? Lo que vos vayas a necesitar. Ahí están, esos son tus costos de producción. Pero eso no es todo lo que forma parte del precio. Después tenés otros costos que tienen que ver, ¿sí? Supongamos que es así, que tienen que ver con otros costos administrativos, costos de comerciales, costos relacionados a los impuestos, por ejemplo, que también van a formar parte del precio, ¿sí? Y después vas a tener este pedacito que es el margen. Y recién ahí está tu precio, ¿sí? Entonces tu precio está compuesto por los costos productivos, ¿sí? De producción, de elaboración de tu producto, de tu servicio, donde está la mano de obra, donde están los insumos, donde están los costos de los servicios, ¿sí? Además de eso hay otros costos, ¿sí? Costos comerciales, promoción, publicidad, si por ejemplo que pagues una publicidad en Facebook, en Instagram, ¿sí? Los impuestos, y después viene un margen, que es el margen de ganancia, y ahí llegamos al precio. Entonces, si yo estoy achicando 1%, estoy achicando 1% solamente acá, en esta variable del precio, ¿sí? Ahora, si yo le sumo 1% al precio, ¿sí? Mi precio que está acá va a ir acá. Entonces voy a tener mayores resultados, voy a tener mayores ingresos, ¿sí? Cuando tengas no sé si fui claro, Raúl. Cuando tengas un momento vas a tener que hacer con un lápiz y un papel, hacer una prueba. Sí, estoy intentando acá en mis notitas. Ajá. Por ahí lo que a mí me hace mucho ruido es si yo bajo mi costo, ponele de que me salga 10 pesos todos los costos, digamos que voy teniendo mi costo total, si yo bajo 1%, también me da 1% más de ganancia. Si logramos bajar el 1% en todos los costos. Claro, esa es mi pregunta. Sí. Acá en el ejemplo hablamos de los costos de producción. ¿Sí? Fíjate Okay. que el ejemplo hablaba de... ¿Querés volver una filmina para atrás? Ahí lo vemos. A ver. La situación dice, al mismo tiempo una empresa mejora... No, sus precios... Sí, ese ¿De dónde está? El primero. Un grupo de ingenieros encuentra una oportunidad para reducir los costos en 1% redefiniendo un proceso productivo. O sea, en el proceso productivo redujo los costos. Ahora, si yo redujo todos los costos en 1%, ahí sí.
Claro, ¿sí? claro, Es lo no, mismo. yo Reducir, interpreté mal. Pensé que hablaba de todos los costos. no, si yo reduzco todos los costos en 1%, sí, es lo mismo. Acá y acá en 1%, ahí sí. ¿Se Bien, entiende? bien. Yo nomás interpreté mal, sí, sí. Ahora sí se entiende. Vamos, seguimos entonces. Después sentate, hace así con un lápiz y un papel, con un ejemplo, y vas a ver, digamos, el impacto que tiene aumentar el precio a diferencia de reducir los costos. Por supuesto que reducir los costos es sumamente importante porque nos da más margen y nos vuelve más competitivos, ¿sí? Pero el impacto que tiene aumentar el precio, lograr vender nuestro producto 1% más caro, ¿sí? Genera mucho más beneficios y un impacto inmediato. Fabiana pregunta, si bajo el costo, ¿se amplía el margen? Sí, Fabiana. Si bajamos el costo, ampliamos ese margen. Por supuesto. Es lo que estoy diciendo. Y lo que nos da mayor competitividad, digamos. ¿Sí? Supongamos que yo logro bajar el costo, tengo más flexibilidad para manejar el precio. Puedo bajar el precio manteniendo los márgenes y me vuelvo más competitivo. ¿Sí? ¿Qué objetivos tengo que tener? O sea, para definir mi política de precio, tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis objetivos. Si mi objetivo es la supervivencia, sostenerme en el mercado, ¿sí? Hoy por hoy, no es un mal objetivo en el momento en el que estamos en un momento de recesión, estamos en un momento que está difícil, digamos, donde el consumo tiene una caída, ¿sí? Entonces, la supervivencia pasó a ser el objetivo, un objetivo clave, tratar de sostenernos, tratar de sobrevivir, tratar de mantenernos en el tiempo. Entonces, mi política de precio va a estar definida en base a ese objetivo. Si lo que yo quiero es maximizar utilidades, ampliar ese margen, mi política de precio va a ser otra. Si yo quiero lograr participación del mercado, ¿qué es la participación del mercado? Ganar clientes, ¿sí? Ampliar mis clientes. Esa es tener mayor participación del mercado. Si mi objetivo es ese, entonces mi estrategia de precio va a ser una estrategia de precios menor, una estrategia de precios bajos para poder lograr participación en el mercado. Si yo quiero captar el segmento superior del mercado, ¿sí? el segmento de mayor poder adquisitivo, ¿sí? La clase media alta, ¿sí? Mi estrategia de precio va a ser distinta. No va a ser una estrategia de precios bajos, va a ser una estrategia de precios altos. Si yo quiero tener una imagen de calidad en los productos, también mi estrategia de precio tiene que estar asociada al producto. Entonces voy a tener una estrategia de precios altos también, ¿sí? Que denoten calidad en mi producto. ¿Qué quiero decirlo con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en base a lo que yo necesite, va a estar asociada a mi política de precio, mis estrategias de precio, ¿sí? Pasamos a la siguiente. A su vez, no puedo poner el precio que yo quiero a mis productos, ¿sí? Hay productos que están sujetas a ciertas restricciones. Algunos productos están sujetas a restricciones legales, ¿sí? En su momento el precio de la yerba tenía un determinado producto, el precio del pan, en un determinado precio, perdón, el precio del pan está atado a un determinado, a un marco que lo restringe, ¿sí? Por otro lado, tampoco puedo poner el precio que yo quiero porque hay un mercado, ¿sí? Mi emprendimiento, mi producto, mi servicio está inserto en un mercado donde está el cliente, que está dispuesto no a pagar lo que yo estoy pidiendo. Hay una competencia que también pone como un techo a la hora de definir el producto. Los propios objetivos de la empresa, lo que hablábamos recién, en base a lo que yo quiero, es qué objetivo tengo yo para mi negocio, es el precio que tengo que definir. El ciclo de vida de los productos. Los productos tienen un ciclo de vida, así como las personas, ¿sí? Nacen, crecen, llegan a una etapa de madurez, una etapa de declive y caen, ¿sí? Este ciclo de vida tiene más o menos una curva así. Esto. En base al momento en el que esté ese producto, es el precio que yo voy a poder poner. Si es un producto que está ingresando, que está creciendo, que es un producto nuevo, que no existe en el mercado, ¿sí? Tengo que ver con qué estrategia de precio voy a ingresar. Hay distintas estrategias de precio. Vamos a ver cuál es la estrategia adecuada para cada producto. Si es un precio que ya está en la etapa de madurez, si es un producto que ya está en la etapa de madurez, la estrategia de precio tiene que ser distinta, ¿sí?
También va a depender de los proveedores, si hay suficientes proveedores, si hay un solo proveedor, seguramente voy a estar muy atado al precio de los insumos que me provee esta empresa, ¿sí? Ahora, si hay diversidad de proveedores, quizás tenga más flexibilidad, depende de los clientes. La curva de experiencia, lo que hablábamos hoy, la experiencia de aprendizaje, va a hacer que yo pueda ir optimizando mis procesos de producción y que pueda ir achicando los costos. Cuando una empresa, un emprendimiento recién arranca, tiene muchos costos, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Se van optimizando los recursos y esa curva de experiencia va a hacer que mis costos disminuyan y yo pueda tener un mayor margen y tenga más flexibilidad en los precios. Entonces, todas estas cuestiones van a limitar, a restringir el momento en el que yo voy a definir el precio de mi producto. ¿Pasamos a la siguiente? Hasta ahí, ¿vamos bien? Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe, ¿sí? No hace falta levantar la mano. Esto tiene que ser una charla. Antes de definir el precio de mi producto o mi servicio, es importante seguir estos pasos, sobre todo en los emprendedores. A veces cometemos errores acá, a la hora de definir el precio de nuestro producto. Principalmente, lo primero que tengo que hacer es un correcto costeo del producto o del servicio, ¿sí? Definir bien y entender bien cuáles son los costos que tengo. Este tema el tema del precio de mi producto o mi servicio está íntimamente relacionado al costo. Tengo que entender costos, dominar cuáles son los costos de mi negocio para poder definir el precio de mi producto o de mi servicio. Realizar un correcto costeo es fundamental. Generalmente, cuando definimos el precio de nuestro producto, nos olvidamos de tener en cuenta un montón de costos. A veces tendemos a simplificar y a no contabilizar un montón de costos. Fundamentalmente la mano de obra, no incorporamos la mano de obra, no incorporamos impuestos, no incorporamos fletes, no incorporamos los gastos que tenemos a veces para ir a buscar el producto, los gastos de traslado, ¿sí? Lo que significa ir a buscar el producto. No incorporamos a veces el costo que significa ir a hacer un presupuesto, por ejemplo, ¿sí? Si yo soy un herrero, en tu trabajo, por ejemplo, Marcelo, vos tenés que ir a sacar las medidas, eso lleva tiempo, a veces no contabilizamos eso como un costo, ¿sí? Y ahí, cuando calculamos el precio de nuestro producto, quizás estamos errando, estamos calculando mal, haciendo un mal cálculo. Entonces, fundamentalmente, realizar un correcto costeo de nuestro producto y de nuestro servicio. Un ejercicio para eso es sentarse y anotar todos los costos que yo tengo durante un mes, ¿sí? Todos los costos de los servicios, ya sea alquiler, agua, los insumos, todo, absolutamente todo. Si tuve que cargar combustible a la moto, al auto para ir a hacer las compras de los insumos, o para ir a sacar un presupuesto, o para enviar el producto, o para pedirlo, ¿sí? Anotar. Y ahí ver, bueno, cuáles son costos, cuáles no son costos. De toda esa lista, cuáles son costos y cuáles no son costos. Entender eso y bueno, con eso ahí empezar a tratar de entender cuál es el precio que puedo poner en mi producto. Después, otro error que cometemos es no incorporar la mano de obra en nuestro producto, en nuestro precio. Ahí nos equivocamos siempre, siempre, siempre. Como emprendedores nos equivocamos. Hay un gráfico que yo hago, que le estoy haciendo hace un ratito, desde hoy, es esto. Acá están los costos, ¿sí? Acá está el margen de ganancia y acá está el precio, ¿sí? Ahora, ¿dónde está nuestra mano de obra? ¿Dónde creen ustedes que está nuestra mano de obra? El error que cometemos es poner acá la mano de obra, ¿sí? Es nuestro margen de ganancia, el valor de nuestra mano de obra. Y la mano de obra tiene que estar acá, entre estos costos. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los servicios? ¿Sí? ¿Dónde está el alquiler? ¿Sí? El agua, la luz, ¿sí? La materia prima. Y acá tiene que estar la mano de obra. La mano de obra, si tengo gente que está trabajando conmigo, ¿sí? Y si soy solamente yo en mi emprendimiento, acá va mi mano de obra. No acá. Este es el margen de ganancia.
¿Para qué sirve este margen? ¿Para qué se utiliza este margen? Este margen se utiliza para reinvertir en el negocio, para comprar materia prima, para comprar equipamiento, para agrandar el local donde estoy trabajando, para lo que yo quiera. Este es margen. Entonces, con este margen, yo tengo flexibilidad. Este margen ahora vamos a ver cómo puede ser variable, ¿sí? Sin que afecte a mi mano de obra, porque mi mano de obra está metido acá. Entonces, si yo bajo el precio de mi producto, ¿sí? Tengo garantizada mi mano de obra. Mi mano de obra siempre tiene que ser la misma, no tiene que bajar. Yo quiero ganar, no sé, 800.000 pesos mensuales con mi emprendimiento, 1.000.000, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, tengo que internalizar ese salario en el costo de elaboración de mis productos. Entonces, cuando yo digo cuál es el costo de mi producto, tiene que estar incorporado ahí, ¿sí? A eso le agregamos un margen y ahí recién obtengo el precio de mi producto. ¿Está claro esto? Acá siempre nos equivocamos, siempre. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta a la hora de definir el precio? Tengo que tener en cuenta el mercado. Identificar quiénes venden lo mismo que vendo yo o que venden algo parecido, que satisfacen las mismas necesidades y a qué precio se está vendiendo, ¿sí? Tengo que entender el producto y a mi competidor, qué es lo que vende y qué me diferencia de él. Tengo que saber identificar cuál es el valor agregado que tiene mi producto, porque eso yo tengo que comunicar después, ¿sí? Ese valor agregado tengo que transmitir en una forma de precio, ¿sí? El precio tiene que reflejar ese valor agregado, ¿sí? Tengo que comunicarlo correctamente. Entonces, esto tengo que tener en cuenta, estos pasos tengo que tener en cuenta a la hora de definir el precio de mi producto. Realizar el costeo, ¿sí? Entender bien cuáles son los costos, todos los costos de elaboración de mi producto o de mi servicio. Incorporar el salario en esos costos. Ver cómo está la competencia, a qué precio está vendiendo la competencia, ¿sí? Lograr identificar y resaltar el valor agregado de mi producto, ¿sí? Lo que me diferencia de la competencia y comunicarlo correctamente. Acá me pregunta Flavia, ¿en qué nos basamos para saber el salario? Bueno, esto es un tema que podemos hablar toda una clase entera sobre costos, ¿sí? Es un tema, me parece que tienen costos en el curso, me parece que tienen costos y ojalá que esto puedan tocar estos temas. Incorporar el salario en el costo del producto. Va a depender del tipo de producto del que estemos hablando, ¿sí? Si es un producto, si es un servicio. Es una pregunta muy recurrente, ¿cómo defino mi salario? Puedo definir en base a las horas que yo destino al emprendimiento, a la elaboración del producto o del servicio, ¿sí? En base a las horas, en base a un precio de mercado, a un salario mínimo, ¿sí? A lo que yo pretendo con mi negocio. Si yo le dedico 8 horas a mi negocio y digo, bueno, yo quiero tener que mi salario sea 1.000.000 de pesos, por tirar un número, ¿sí? Que sea fácil, redondo y fácil de hacer cálculos. Yo quiero 1.000.000 de pesos, que ese sea mi salario. Y yo trabajo 8 horas, trabajo 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, ¿sí? Ese es el salario y eso va a formar parte del costo de los productos. Entonces yo tengo que ver cuánto puedo producir por mes, ¿sí? Cuánto es mi rendimiento por hora, cuánto yo debería ganar, cuánto debería ser mi sueldo por hora, ¿sí? Y en base a eso, definir cuál es el precio que se incorpora al producto. Si a mí mi producto me lleva 2 horas de trabajo realizarlo, ¿sí? Entonces yo en esas 2 horas tengo que internalizar el salario. ¿Cuánto es mi sueldo por hora? Si me llevó 2 horas de trabajo, bueno, incorporar esas 2 horas en el valor del producto. Si me llevó un día entero, bueno, serán 8 horas, ¿sí? Incorporar esas 8 horas del valor de mi sueldo, incorporar al costo del producto. Así, más o menos, podemos llegar a un valor, ¿sí? ¿Se entiende, Flavia? Ahí está. Bueno, perfecto. Eso por ahí, cada caso es particular, ¿no es cierto? Depende mucho de cuál es el producto, ¿sí? Depende mucho si es un producto o es un servicio, ¿sí? Depende de cuánto tiempo le dedico.
Hay un montón de variables que van a condicionar eso, pero fundamentalmente una forma práctica de hacerlo es eso, calcular, bueno, cuántas horas trabajo yo, cuánto quiero ganar por hora o por día, ¿sí? En base a eso, defino un valor que lo incorpora al costo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los métodos para definir el precio de un producto o servicio? Específicamente son 3. ¿Sí? Hay un método que es el método de los costos, el método de la competencia, el método del mercado y la demanda. Si bien los 3 son distintos, los 3 no pueden desentenderse de ninguno, digamos. El método del costo no puede desentenderse de la competencia o del mercado. El método de la competencia no puede desentenderse del método de los costos, y lo mismo con el método del mercado y la demanda, ¿sí? Los 3 están íntimamente relacionados. Son 3 métodos distintos, pero que están íntimamente relacionados. Hasta ahora venimos hablando un poquito del método de los costos. Pasamos a la siguiente filmina, ¿sí? Donde definimos cuáles son los costos de nuestro producto, nuestro servicio. Todos los costos, repito, los insumos, la materia prima, la mano de obra, los servicios y todos los demás costos que pueda llevar a producir un servicio, ¿sí? O un producto. A eso le agrego un margen y obtengo el precio de mi producto. El método del costo más un margen dice añadir un margen de beneficio al costo total unitario. Es decir, si hacer una unidad de mi producto me salió esto, ¿sí? Donde están todos los conceptos que yo le dije recién, a eso le agrego un margen y obtengo el precio. Este sería mi precio, ¿sí? Ese es el método del costo más un margen. Después tenemos el método de margen flexible. A los costos, ¿sí? A la sumatoria de costos, le agrego un margen, pero ese margen es flexible, es decir, que puedo tener distintos niveles de precio. ¿Cuándo yo voy a tener un margen flexible? ¿En qué momento creen ustedes? ¿O cuándo me conviene tener un margen flexible? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo yo voy a cambiar el precio? Voy a tener distintos precios de mi producto, modificando el margen. ¿En qué ocasiones? ¿Podría ser dependiendo del tipo de pago o nada que ver? Dependiendo del tipo de pago. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Depende del cliente que apunte. Fabiana, muy bien. ¿En qué consistiría eso? Si yo le estoy vendiendo a un consumidor final, cuando ya tenga un cliente fijo, muy bien. Si yo le estoy vendiendo a un consumidor final, el precio va a ser 1. Pero si yo le estoy vendiendo a un cliente que es mayorista, que va a revender mi producto, el precio va a ser otro, ¿sí? Llevar más productos, dice Gabriel. Exacto. Si yo le vendo una unidad de producto, no va a ser lo mismo si le vendo 10, si le vendo 100 o si le vendo 1000, ¿sí? Ahí yo puedo jugar con el margen. Entonces, fíjense qué importante es internalizar el salario acá, en los costos, ¿sí? Porque si yo modifico este margen, entonces yo voy a estar pagándome menos, mi sueldo va a ser menos. ¿Por qué va a ser menos si yo trabajé lo mismo? Si yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de bajar el precio a un cliente porque me compró 100 unidades de un mismo producto. Entonces, como me compra 100 unidades, yo le bajo un poco el precio, ¿sí? Pero para vender esas 100 unidades, yo trabajé las mismas horas. Entonces, no tengo que ganar menos, no me tengo que pagar menos a mí mismo, ¿sí? Mi sueldo es el mismo. Al contrario, trabajé un montón para vender, fabricar esas 100 unidades. Entonces, mi salario tiene que estar acá, ¿sí? Por eso es importante internalizar el salario. Y esto voy a ser reiterativo con este tema, porque el salario tiene que estar metido acá. Acá, porque nos equivocamos siempre en eso. No acá, ¿sí? Este es el margen. Entonces, ese margen va a ser flexible. Si yo vendo 100 unidades, puedo achicar este margen
¿sí? Porque en la cantidad voy a tener, mayores ingresos. Como dice Valeria, podría ser también dependiendo de la temporada. Sí, Valeria, si estamos fuera de temporada, yo puedo achicar el margen y tratar de sacarme esos productos que tengo en stock, ¿sí? Para lograr ventas, para lograr sostenerme. Según la etapa de vida del producto, sí, también. Los costos van a ser lo mismo, pero el margen, ¿sí? Acá es donde yo puedo jugar. Por eso dice el método de un margen flexible. El margen flexible puede ser por la forma de pago, por la cantidad de productos que voy a vender, por el tipo de cliente, si es mayorista, si es consumidor final, por la temporada, ¿sí? De acuerdo a la etapa en la que está ese producto, si ya está en la etapa de declive, me lo tengo que sacar de encima porque el producto se pasó de moda, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo achicar ese margen y tratar de venderlo. No achico mi sueldo, ¿sí? Voy a insistir con esto, no achico mi sueldo, achico el margen. Después otro método es el del precio objetivo, que tiene que ver con el punto de equilibrio. ¿Alguien sabe qué es el punto de equilibrio cuando hablamos de costos? ¿A qué nos referimos con punto de equilibrio? El punto de equilibrio es donde la cantidad de productos que yo tengo que hacer mínima para cubrir los costos, ¿sí? Donde se igualan los ingresos con los costos. Es decir, si yo vendo, supongamos, 100 unidades, mi punto de equilibrio es 100. Si yo vendo 100 unidades, con 100 unidades cubro todos los costos, incluido mi salario, ¿sí? Con 100 unidades cubro todos mis costos. ¿Qué significa? Que si yo vendo 101 unidades, voy a tener ganancias. Y si vendo 99 unidades, tengo pérdidas, ¿sí? Que significa que si yo vendo 100, salgo empatado. Ese es mi punto de equilibrio. Pasamos a la siguiente filmina. Otro método. ¿Quedó esto claro lo del punto de equilibrio? Porque acá del punto de equilibrio también tenemos para hablar un montón. Yo no quise extenderme en lo que es el punto de equilibrio y no preparé más filminas del punto de equilibrio para no ser, porque es un tema que hay que hacer mucha profundidad y quizás lo vean en costos, ¿sí? Pero el punto de equilibrio es fundamental. Es fundamental entender cuál es nuestro punto de equilibrio y a veces nos cuesta llegar a ese valor. Entender qué cantidad de productos tengo que vender como mínimo para cubrir mis costos. A veces pasa de que nos dicen, vendemos en ferias o vendemos en otros mercados y nos dice, si te compro 100 unidades, me baja el precio a tanto. Y a veces en el afán de vender, de no perder ese cliente, bajamos el precio de nuestro producto a un determinado importe, pero sin saber específicamente o con claridad si con ese valor, con ese importe, nosotros vamos a estar cubriendo los costos, ¿sí? Entonces yo tengo que entender cuál es mi punto de equilibrio, cuántas unidades tengo que producir y vender, por supuesto, para cubrir esos costos, ¿sí? Para saber si al precio al que yo estoy ofreciendo es el indicado. Si yo aumento el precio, ese punto de equilibrio va a disminuir. En lugar de tener que vender 100 unidades, ya tendré que vender 80 unidades. Ahora, si yo bajo el precio, ¿sí? Para cubrir los costos, en lugar de vender 100 unidades, tendré que vender 120 unidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo que entender eso. Si yo hago una modificación en el precio para arriba o para abajo, ¿cuántas unidades tengo que vender, producir y vender para cubrir mis costos? Es importantísimo entender el precio, el punto de equilibrio en ese sentido. ¿Está? Si cualquier duda que tengan sobre esto, podemos seguir charlando, podemos seguir profundizando, ¿sí? Otro método es el de la competencia. Recién hablamos del método de los costos, el método de la competencia. Fijar el precio de los productos considerando el precio de los competidores. Para ello, tiene que haber un precio de mercado establecido en el mercado, ¿sí? Mi producto tiene que existir en el mercado. Ahora, si yo tengo un producto completamente distinto, no hay un mercado en mi producto, ya no voy a utilizar este método, utilizaré otro método para definir el precio. El método de la competencia dice fijar el precio de los productos considerando el precio de los competidores. ¿Qué características se tienen que dar? Que la competencia tenga productos similares a la mía, ¿sí? Y yo tengo que entender cuáles son
las diferencias entre mi producto y el de los competidores. En base a la competencia, yo establezco mi producto, que puede estar un poco por encima de la competencia o un poco por debajo de la competencia. Pasamos a la siguiente. El grado de diferenciación de un producto respecto de la competencia determina las limitaciones del emprendimiento, del negocio de la empresa a la hora de fijar sus precios. ¿Sí? ¿Qué tanto me diferencio yo de la competencia? ¿Sí? Es lo que me va a permitir ponerme por encima o por debajo de la competencia o igual a los precios de la competencia. Esto se da en un mercado, como les vuelvo a repetir, donde hay competidores, donde en un mercado donde está establecido ya el precio de un determinado producto o un servicio. ¿Qué factores van a determinar la diferenciación de mi producto o de mi servicio respecto a la competencia? El diseño, la apariencia, la marca, la imagen de marca, la reputación, la trayectoria de esa marca, ¿sí? La disponibilidad inmediata o no de mi producto o de mi servicio, ¿sí? Todo ello tiene que ser, por supuesto, apreciado por el cliente. O sea, el cliente tiene que entender, tiene que reconocer esa diferenciación y es lo que me va a permitir a mí definir el precio de mi producto en comparación a la competencia. ¿Cuándo yo voy a poner un precio por encima de la competencia o del valor del mercado? Cuando mi producto ofrece una mayor calidad, una prestación diferencial, ¿sí? Ahí me va a poder permitir poner un precio por encima de la competencia, ¿sí? Si yo puedo demostrar que mi producto es de mejor calidad, que mi servicio es exclusivo y tiene una calidad superior, si yo logro demostrar eso, si yo puedo comunicar eso, voy a poder poner un precio por encima de la competencia. Ahora, si yo tengo un producto de calidad inferior, que no está mal, digamos, ¿sí? Un producto de calidad inferior, yo voy a poner un precio por debajo de la competencia, ¿sí? Y me voy a posicionar como una segunda marca. Le vuelvo a repetir, lo que no está mal. Estoy apuntando a otro segmento, estoy teniendo otra estrategia y me pongo como un seguidor del que está como líder en el mercado, ¿sí? Y después la otra opción es ponerme al mismo precio de la competencia y trabajar en los otros factores que me diferencian de la competencia para que me elijan a mí, a un mismo precio. Un producto, ¿por qué me van a elegir a mí? Y bueno, porque tengo un mejor diseño, porque tengo una marca, porque ofrezco mejor calidad, porque ofrezco un servicio postventa, porque ofrezco un producto personalizado, porque ofrezco un seguimiento, ¿sí? Así como en el caso de Raúl. Entonces, eso me puede a mí posicionar por encima de la competencia o va a ser el valor diferencial por el que los clientes me van a elegir a mí y no a la competencia. Pasamos a la siguiente. Otro método es el del mercado o la demanda. Quizás este es el más complejo y el más difícil de determinar, porque dice, el precio va a estar determinado por lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto. Y a veces es lo más difícil entender eso. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por lo que yo vendo? Y tiene que ver con un factor de percepción. Eso va a estar definido por un montón de cuestiones. Va a estar definido por el lugar donde yo vendo, por el momento, por la forma, por la exclusividad de mi producto, de mi servicio, ¿sí? Y por el tipo de producto que yo estoy ofreciendo. Fíjense, si yo soy un artesano y hago cuadros, ¿cómo voy a definir el precio de mi producto? ¿Por el método del costo? Tengo que poner los costos, un margen y ahí tengo el precio. ¿Qué incluiría en el costo? El lienzo, la pintura, el tiempo que me llevó a hacer el cuadro. ¿Y qué margen le pongo? ¿Le pongo un 20%, un 50%, un 500%? ¿Cómo defino eso? No me sirve ese método, ¿sí? Y si yo me quiero guiar por el método de la competencia, yo tengo un cuadro y quiero venderlo, ¿cómo me fijo por la competencia? ¿Hay un precio de mercado de cuadros? ¿Hay un cuadro que sea similar al mío y que hay un precio definido de cuadros por tamaño, por calidad?
me parece que tampoco es lo indicado. Ahí lo más indicado es ir por lo que el cliente, tratar de identificar lo que el cliente está dispuesto a pagar. Eso va a definir el precio de mi producto. Si hablo de un cuadro, ese cuadro, por supuesto, que tiene que estar en el lugar indicado para poder ser vendido. No lo voy a vender al mismo precio en una feria que en una galería de arte. ¿Sí? Seguramente en una feria, por ejemplo, en la Costanera, en esta feria que se hace en el Espacio Mujer, por ejemplo, que se hacen los domingos en la Costanera, un cuadro va a tener un determinado precio porque el que va a esa feria está dispuesto a pagar hasta cierto punto por ese producto. Ahora, si ese cuadro está expuesto en una galería, en una exposición, incluso hay un restaurante acá en Posadas que tiene un espacio donde, además de comer y pasar un buen rato, se exponen cuadros. Ese cuadro va a estar mejor valorizado en ese lugar. Fíjense que hace poco hubo un cuadro, no sé si alguno vio, lo escuchó en las noticias, un cuadro que era, que vendió por millones, millones y millones, y era un lienzo con una banana pegada con una cinta americana gris y una banana pegada. ¿Alguien vio eso? Ese cuadro se vendió por millones. Imagínense si ese cuadro lo intentábamos vender nosotros en la Costanera. No le íbamos a vender a nadie, le íbamos a vender la banana por lo que vale una banana, ¿no es cierto? Pero ese cuadro estaba en el lugar indicado, estaba en una galería de arte, fue realizado por alguien que además tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene una trayectoria, ¿sí? Entonces ese cuadro fue como un experimento social, dice Juliana. Sí, fue como un experimento social, pero lo cierto es que se vendió. Ese producto se vendió y a un precio altísimo. Lo que le quería decir, ese cuadro se vendió porque estaba en el lugar indicado. No es lo mismo vender ese cuadro en la Costanera acá, que lo íbamos a vender al precio de lo que sale una banana, lo íbamos a poder vender a 1.000 pesos como mucho, ¿sí? Que ese cuadro, ese producto puesto en el lugar indicado y apuntando a un segmento que está dispuesto a pagar ese valor de lo que pagó por ese cuadro. Por supuesto que ese cuadro tenía un contenido mayor, digamos, que la banana y la forma en que fue presentado, sino quién lo hizo, la trayectoria, el mensaje que quería dar, ¿sí? Un montón de variables que eso fue lo que definió el precio. Pero ahí tenía que ver un poco con lo que la gente estaba dispuesta a pagar más que con los otros métodos. Entonces, el valor de un producto, cuando lo definimos en base a este método del mercado de la demanda, ¿sí? Va a estar determinado por un precio psicológico, ¿sí? ¿Qué es el precio psicológico? Cuando nosotros vemos el precio de un producto, ese precio nos dice algo del producto. Cuando nosotros vamos, le voy a poner un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros vamos, nos invitan a un asado, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que llevar un vino. Y supongamos que nosotros no conocemos mucho de vino, ¿sí? Y nos invitan a ese asado y no queremos quedar mal. Queremos llevar un vino que aún sin conocer de vinos, queremos llevar un vino que más o menos, ¿no es cierto? Que podamos pagarlo, pero que tampoco sea un vino de mala calidad, ¿no? Entonces vamos a un supermercado, vamos a California, por ejemplo, a cualquier supermercado, y vemos en la góndola una amplia variedad de vinos, ¿sí? Y nosotros no conocemos de vino. ¿Qué vino llevamos para quedar bien? Hay vinos que valen... ¿Cuáles son los precios de los vinos? Ahí tenemos vinos en un supermercado, por ejemplo, en California. Tenemos vinos de ¿cuánto? Desde 3 pesos, de 3.000 pesos, más o menos, hasta vinos de ¿cuánto? De 30.000 pesos, por lo menos, ¿sí? Fíjense la variedad que tenemos, de 3.000 pesos a 30.000 pesos. Si nosotros queremos quedar bien en un asado, por ejemplo, o en un regalo, queremos regalar un vino, y no conocemos etiqueta de vino, ¿por qué nos vamos a dejar llevar? ¿Por qué cuestión nos vamos a dejar llevar? Ahí. ¿Cuál va a ser un indicador si el vino es bueno o es malo? Por Si su nosotros precio, que es más caro. por el precio, exactamente. Si nosotros no conocemos de vino,
la estética, dice. Sí, puede ser la estética, pero hoy hay vinos que tienen muchas etiquetas. Hay etiquetas hasta que son como arte, un poco de arte. Hay etiquetas que son clásicas. Hay etiquetas que son como minimalistas. Hay etiquetas que son hasta como cómicas. Pero con eso no nos alcanza para saber si el vino es bueno o no es bueno. El principal indicativo ahí es el precio. Para los que no conocemos, digo, ¿no? Me pongo como ejemplo que no conocemos muchos vinos y queremos llevar un vino o hacer un regalo, nos dejamos llevar por el precio. Fíjense cómo el precio es el principal indicador de calidad de un determinado producto. En este caso, el vino. Por eso el precio es psicológico. Si yo pongo un precio muy bajo, voy a interpretar de que o puedo llegar a interpretar de que ese producto es de mala calidad. ¿Sí? Y sin embargo le pongo un precio alto, voy a interpretar que ese producto es de alta calidad o de renombre o que es un buen producto. Ahora, hay dos límites, un precio mínimo y un precio máximo. ¿Sí? Si yo pongo un precio muy bajo, muy mínimo, va a suceder lo que le decía recién. El cliente va a interpretar de que el producto es de muy mala calidad y ya no lo voy a vender, digamos. ¿Sí? Entonces, voy a bajar el precio hasta cierto límite. ¿Sí? Por debajo de ese precio ya no me van a comprar porque van a interpretar que el producto es de muy mala calidad. Y después voy a tener un precio máximo. ¿Sí? Que está bien, tiene que estar asociado a la calidad, pero donde ya es muy alto ese precio, tampoco me va a comprar nadie porque es muy caro. ¿Sí? Entonces, esos son los límites a la hora de definir el precio por este método. Pasamos uno más, creo que tengo uno más acá, hablando de la demanda. ¿Qué supuestos favorecen a esta forma de determinar el precio de un producto? Primero, de que no hay un mercado, entonces es difícil que el cliente pueda comparar los precios de este producto, ¿sí? Pocos productos cuyo precio es conocido. Esto es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cuadro. El precio es la principal fuente de información del producto, ¿sí? Entonces, en este método, estas cuestiones favorecen a la hora de definir el precio del producto. Fíjense que hablamos de tres métodos: el método del costo, el método de la competencia y el método del mercado o la demanda. Ninguno de los tres puede desentenderse de los otros, ¿sí? Si yo elijo el método de la competencia, ¿sí? No puedo poner un precio inferior a los costos. Tengo que tener en cuenta cuáles son mis costos, ¿sí? Yo voy a poder jugar con este margen, pero nunca menos que esto, ¿sí? Porque acá empiezo a perder plata. Entonces, si yo me voy a fijar cuál es el precio de la competencia, tengo que entender igual cuáles son mis costos, ¿sí? Para saber a qué precio puedo llegar, independientemente de a cuánto están vendiendo mis competidores. Si yo elijo el método de la competencia, del costo más un margen, ¿sí? Ese margen también va a estar determinado por la competencia, ¿sí? Por el mercado. No voy a poder poner el margen que yo quiero si ya hay un precio de mercado establecido, ¿sí? Lo mismo con este método de la demanda, ¿sí? Más allá de que eso está definido por lo que esté dispuesto a pagar mi cliente, eso que esté dispuesto a pagar siempre tiene que garantizar de que mis costos estén cubiertos. Sí o sí tienen que garantizar de que mis costos estén cubiertos. Entonces, si bien son tres métodos distintos aplicables a distintos productos o servicios, ¿sí? Ninguno de los tres puede desentenderse del otro. Hay productos en los que el método más apropiado es el del método de los costos, ¿sí? Donde yo puedo definir bien cuáles son los insumos, cuáles son los servicios, cuál es la mano de obra. A eso le agrego un margen, flexible o no, y defino el precio. Hay otros productos donde el mercado ya me determina el precio, ¿sí? Productos donde hay alta competencia, como el pan, por ejemplo, u otro producto donde hay un mercado y muchos competidores y el precio ya está definido. Entonces ahí no me queda otra que definir ese precio. Y después otros productos como las artesanías, por ejemplo, donde va a estar determinado por cuánto esté dispuesto a pagar el cliente, ¿sí? Está claro que estas son las formas de determinar el precio de mi producto, ¿sí? En todas las formas yo tengo que tener en cuenta los costos.
siempre. Y dentro de esos costos tiene que estar internalizado mi salario, mi mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí veo deditos levantados, significa que vamos bien. Seguimos, pasamos a la siguiente. Y ahí vamos a una cuestión que tiene que ver con los servicios. A veces los servicios tienen dificultades, bueno, no a veces, casi siempre los servicios tienen una dificultad a la hora de definir el precio, ¿sí? Aquí dice Soledad, a veces más caro no significa mejor calidad. No, no siempre. A veces eso significa precios de cargo excesivo, se llama, cuando el precio no refleja la calidad del producto. Precio de cargo excesivo. Tampoco lo pusimos hoy acá porque también íbamos a explayar mucho y para no irnos tanto por la rama. Porque para hablar de precio tenemos para hablar un montón. Imagínense que en la carrera de marketing hay una materia entera cuatrimestral que se llama política de precios. Significa que podemos hablar todo un cuatrimestre sobre precio, estrategia de precio, y bueno, podemos explayarnos un montón. Hoy, para simplificar y no ir tan en profundidad, hay un montón de temas que no tocamos, pero sí, cuando el precio es muy alto y la calidad no acompaña, es una estrategia de precio de cargo excesivo, se llama, ¿sí? No siempre un precio alto significa mejor calidad. Bueno, retomando, ahí es un poquito para continuar lo que consultaba, el comentario que decía Soledad. En los servicios, ¿sí? A veces los servicios se dificulta porque en los servicios no tenemos con claridad cuáles son los insumos, el proceso productivo es muy distinto a la elaboración de un producto tangible, ¿sí? Entonces nos cuesta definir el precio de un servicio. ¿Qué factores dificultan la fijación de precios en los servicios? Esto que tenemos acá. Determinar cuántas unidades o productos están en servicio, ¿sí? Si yo hablo de por ejemplo, una producción de, no sé, se me ocurre palos de escoba. Si yo fabrico palos de escoba, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacer una evaluación, digamos, un costeo de lo que tengo en producción. Cuántos palos tengo que están previo al proceso, cuánta madera tengo por cortar, cuánta madera ya tengo cortada, lijada, cuántas ya pasaron por la máquina que hace por el torno, digamos, la máquina que hace el palo de escoba, cuántos ya están terminados, cuántos están por entregar, ¿sí? Yo puedo hacer un costeo de en qué etapa está ese producto, en qué etapa de producción está ese producto y qué costos tiene asociado a ese producto. En un servicio no lo puedo hacer. Por ejemplo, una peluquería o como dice Valeria, que es maquilladora. Yo no puedo ir evaluando en qué proceso está y cuál es el costo asociado a ese proceso. No puedo tener un corte de pelo, medio corte de pelo, por ejemplo, ¿sí? O evaluar un maquillaje, medio maquillaje. No puedo asociar costos a un servicio en base a su proceso de producción, ¿sí? A eso se refiere con esto de la dificultad de determinar unidades o productos que están en servicio. Ahí Valeria hace una consulta. Soy maquilladora social, también nail art. No sé qué es eso. Contame un poquito, Valeria, en qué consiste esto. Se me dificulta principalmente el maquillaje establecer los costos porque se utilizan muchos productos. Contanos, Valeria, en qué consiste esto. Soledad, yo tengo un emprendimiento de servicios y trato de poner valor a mi hora de trabajo. Sí, Valeria, Soledad, sí, Soledad, tenés que sí o sí poner un valor a la hora a tu salario, digamos, al tiempo que vos le dedicás al desarrollo de este servicio o de este emprendimiento. ¿Qué otra particularidad, qué otra particularidad tienen los servicios? Que tienen muchos costos fijos. Los servicios tienen muchos costos fijos porque tienen pocos insumos, algunos, ¿no? Tienen pocos insumos, tienen más gastos en
en costos como alquileres, mano de obra fundamentalmente, y pocos insumos, ¿sí? Entonces eso también dificulta a la hora de encontrar el valor, el costo unitario, ¿sí? De realizar un servicio. Lo que le pasa, por ejemplo, a Soledad, que tiene un emprendimiento y le cuesta, no, perdón, Valeria, que utiliza muchos insumos a la hora de maquillar, ¿sí? ¿Cómo determinamos el valor unitario de un maquillaje? Primero que me imagino que el maquillaje debe tener distintas características, no es el mismo maquillaje a todos. Dependerá, supongo yo, de la cantidad de productos que tenga, del tipo de maquillaje, qué tanto maquillaje, la verdad que desconozco, ¿no? Pero me imagino que cada servicio será distinto en base a cada cliente. ¿Cómo yo determino el costo unitario de cada servicio? Si yo ahí, algunos me llevan más horas que otros, a otros te llevará más insumos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una dificultad fundamental a la hora de definir el precio. El uso heterogéneo por parte de los consumidores. Esto se refiere a lo que les decía yo recién. Cada servicio es distinto, cada cliente es distinto, entonces definir el precio de un servicio para cada cliente también me dificulta. Como le decía recién, hay una maquilladora, me imagino que hay maquillajes que llevan más tiempo que otros, tendrán distintos objetivos a la hora de maquillarse, así que distintas necesidades, cada consumidor tendrá distintas necesidades, entonces tendrás que hacer un producto muy a medida, igual que el caso de Raúl. Cada cliente, cada empresa, ya sea gastronómico u otro, tendrá necesidades diferentes, entonces el producto de Raúl trabajará sin duda distintos aspectos y le llevará más tiempo, menos tiempo, tendrá más contenido, menos contenido, y por supuesto que eso inferirá sin duda en el precio final del producto. Le voy a leer un poquitito, así, a ver qué dice Juliana. Hola, yo también soy maquilladora y entiendo lo que dice la compañera, porque si no tenés un nombre muy conocido, cuesta tener un precio que dé buena ganancia por servicio. Sí, Juliana, acá tiene que ver lo que hablábamos hoy, tratar de entender cuánto está dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto, nuestro servicio. Ahora, para poder llegar a eso, hay muchas variables que tienen que ver con la marca, con la trayectoria, con la capacitación que tenga esa persona, con la calidad del producto que brinde. Todo eso yo tengo que comunicar. Todo eso tiene que saberse para que yo pueda cobrar un precio más alto, ¿sí? Sucede en muchos rubros. Sucede en muchos rubros de servicios. Un médico, un odontólogo, se me ocurre eso ahora, ¿no? Si uno va, hay médicos que cobran más, especialistas que cobran más caros que otros. ¿Y por qué? ¿Por qué hay especialistas que cobran más caros? Odontólogos que cobran más caros que otros. ¿Por qué? Porque ofrecen un servicio distinto, porque su consultorio está más preparado, tiene mejor equipamiento, porque el consultorio tiene sillones más cómodos, tiene un aire acondicionado, tiene una secretaria. Cuando ingresamos adentro del consultorio, tiene, como le digo, mejores equipamientos, la silla que tiene es de mayor tecnología, porque la pared está forrada de certificados de especializaciones y cursos, porque ese odontólogo viajó a Europa, viajó a Estados Unidos para prepararse, para profesionalizarse, porque es muy demandado, porque cuesta conseguir un turno con él. Entonces son un montón de variables que hacen que ese odontólogo pueda cobrar un precio mayor que otro odontólogo que realiza el mismo servicio. Capaz que yo voy a ese odontólogo para hacerme una extracción de un diente, de una muela, ¿sí? Y hay un odontólogo que me cobra 100.000 pesos y hay otro que me cobra 50.000 pesos. ¿Y por qué? Si el servicio es lo mismo, me pone la misma anestesia, me pone la misma cantidad de anestesia, le lleva el mismo tiempo realizar la extracción, 1 hora, supongamos, y el proceso de extracción es el mismo, pero uno me cobra 100.000 y el otro me cobra 50.000. ¿Por qué? ¿Por qué uno me puede cobrar 50.000 y el otro ¿por qué uno me puede cobrar 100.000 y el otro no me puede cobrar más de 50.000? Por todas estas cosas que yo les dije. Porque uno tiene un mejor consultorio,
un mejor lugar a la hora de prestar el servicio, porque tiene una mejor trayectoria, porque es un dentista o un odontólogo muy demandado, ¿sí? Entonces puede cotizarse, puede vender su servicio un poco más caro, porque sabe que la gente igual va a estar dispuesta a pagar, ¿sí? Son un montón de variables que me van a permitir vender mi producto, mi servicio, a un precio diferencial, a un precio más alto. Un poquito respondiendo ahí, Juliana, a lo que vos consultás, que decís que si no tenés un nombre muy conocido, cuesta tener un precio que dé buena ganancia por el servicio. Bueno, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en tu marca. Hay que trabajar en comunicar eso. No sé, hacerte un Instagram donde vos puedas mostrar lo que vos haces, mostrar tu trabajo y que puedas cotizarte. Esa sería la palabra, hablando mal y pronto, que vos puedas cotizarte de cierta manera y que puedas empezar a incrementar tu precio y obtener, por supuesto, mayores ganancias. ¿Estamos? ¿Vamos ahí? ¿Se entiende? Pasamos a la siguiente. Espero ir contestando, Juliana, que se entienda. Soledad, Valeria. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí está. Factores que yo tengo que tener en cuenta a la hora de definir el precio en los servicios. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hoy hablábamos lo que tengo que tener en cuenta para definir el precio en un producto. Ahora, los productos tienen características distintas a los servicios. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para definir el precio en los servicios? Primero, si hay un precio de referencia. ¿Qué es el precio de referencia? El precio que existe en el mercado. Eso va a ser el precio de referencia. Después, la elasticidad de la demanda y los costos no monetarios. Ahora vamos a ver qué son cada uno de estos aspectos. Pasamos a la siguiente filmina. Mientras me tomo un mate. Bien, Soledad. ¿Se entiende? Me dice Soledad. Cualquier consulta que tengan, me interrumpen. Si necesitamos retomar un tema anterior y profundizar, lo hacemos. Total, si no llegamos a terminar la clase de hoy, podemos continuar la clase que viene. Todavía nos quedan 3 clases, así que si quedan temas pendientes, lo resolveremos más adelante. Si ustedes quieren profundizar en algo, si tienen alguna duda sobre algo, podemos seguir charlando. Como les dije, este es un tema sumamente amplio, la definición de precio es sumamente amplio, muy relacionado a los costos, íntimamente relacionado al tema costos. Entonces, si por ahí ustedes ven que estamos pasando por alto algo, quieren consultar algo en específico, podemos profundizar, irnos por la rama, total, después tenemos para recuperar, no hay problema. Entonces, estábamos en qué factores tengo que tener en cuenta para definir el precio de un servicio. Primero, el precio de referencia. ¿Qué es el precio de referencia? Es el precio que el cliente tiene en la cabeza, ¿sí? En la memoria, asociado a un servicio. En general, el consumidor se siente inseguro de los precios de los servicios. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto que le decía recién, la trayectoria, la reputación, ¿sí? Si yo voy a pagar un servicio, por ejemplo, de maquillaje, ¿sí? Quizás hay más o menos establecido un mercado, ¿sí? Pero es muy difícil comparar los servicios de maquillaje. No voy a tener yo cuál es la lista de precios. ¿Por qué? Porque un maquillaje va cambiando, me imagino yo, que va cambiando de acuerdo a las preferencias, a las intenciones que tenga el cliente, ¿sí? Qué tanto maquillaje, qué tanto necesita el cliente. Entonces, es muy difícil poder comparar ese precio en el mercado. No va a haber un precio de mercado con tanta claridad, ¿sí? Como por ejemplo una peluquería. Una peluquería me imagino que sí. Un corte de pelo, una barbería, por ahí está más establecido el precio del producto, ¿sí? Un corte de pelo vale tanto, ¿sí? Y más o menos está establecido. Pero si yo empiezo a incorporar más servicios a ese corte de pelo, ¿sí? Un teñido, bueno, hay un montón de servicios adicionales que se le pueden agregar a un corte de pelo, ¿sí? Entonces, eso también va a ser difícil que el cliente pueda comparar. Puede comparar una peluquería con otra por el precio del corte, sí, seguro. Pero hoy por hoy el servicio de peluquería no es solamente el corte, incluye un montón de otras cosas más. Entonces eso dificulta que el cliente pueda tener un precio de mercado en la cabeza, ¿no?
Generalmente tenemos un precio asociado a los productos. ¿Cuánto vale un kilo de hierba en góndola? Y bueno, sabemos que está entre 2.000, 3.000, 3.500 pesos. Sabemos eso. Sabemos cuánto sale un kilo de pan. Sabemos cuánto sale una carne, un determinado corte de carne. Bueno, más o menos eso sabemos. Pero en los servicios es más difícil hacer una comparación de precios. Dice, en general el consumidor se siente inseguro respecto de los precios en los servicios. Claro, porque no tiene información precisa de cuánto vale un servicio, ¿sí? ¿Por qué? Por la flexibilidad en la configuración del servicio. Es difícil estimar el precio con anterioridad. Esto no tenemos nosotros una referencia de cuánto vale un determinado servicio, ¿sí? La información no está fácilmente disponible, ¿sí? No es que nosotros tenemos una lista de precios de los servicios, como sí puede haber una lista de precios de los productos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Otro factor es la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué es la elasticidad de la demanda? La elasticidad de la demanda es cómo se modifica, cuál es el comportamiento del consumidor, ¿sí? de la demanda ante una variación del precio. Hay productos que son sumamente elásticos. ¿Qué significa? Que ante una pequeña variación del precio, cae la demanda, ¿sí? Si yo subo el precio, la demanda cae inmediatamente en la misma proporción. O si yo bajo el precio, la demanda aumenta inmediatamente en la misma proporción. Esos son productos elásticos, ¿sí? Sumamente elásticos. Y mucha elasticidad es eso, cuando yo aumento en una proporción y en la misma proporción disminuye la demanda o viceversa, ¿sí? Esos son productos elásticos. Generalmente se ven en los productos. En los servicios no. En los servicios la elasticidad es menos elástica, ¿sí? Significa que yo a veces aumento el precio de mi producto, de mi servicio, y la elasticidad tiene como un retardo, ¿sí? No tiene una variación directamente proporcional a esa variación de mi producto, de mi precio, perdón. Disculpen. Perdón. Entonces, eso favorece a la hora de definir o de jugar con los precios, ¿sí? Con ese margen de precios que yo tengo, con esa flexibilidad, ¿sí? La elasticidad de la demanda. Los servicios son más inelásticos ante la variación de precio. Justamente por esto, por la falta de precios de referencia, por la dificultad que tiene el cliente de comparar un servicio con otro, ¿sí? Hay menos probabilidad que el cliente cambie de marca o de servicio, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Después también hay otros factores que tienen que ver con los costos no monetarios, que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el precio de un servicio. ¿Cuáles son los costos no monetarios? Aquellos costos asociados al tiempo, ¿sí? Que se dedica a la prestación de un servicio, los traslados, las llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿sí? Fundamentalmente esos. Cuando nosotros vamos a un médico o al odontólogo, volviendo al caso del odontólogo, hay pacientes que ingresan, ¿sí? Y que tardan 1 hora, otros que tardan 40 minutos, otros que tardan 1 hora y media, ¿sí? Y lo que me cobra el médico o el odontólogo por la consulta es lo mismo. Entonces, ¿por qué yo pagué lo mismo que yo pagué un determinado precio, 50.000 pesos la extracción, pero a mí me llevó media hora y aquel estuvo 1 hora y media adentro y también pagó 50.000 pesos? O estuvo menos tiempo y también pagó 50.000 pesos, ¿sí? Porque ahí adentro hay otros costos que no están directamente reflejados en el precio, que son los costos no monetarios, con el tiempo que puedes llevar o con lo que yo tuve que la preelaboración del servicio, ¿sí? A veces la preelaboración de ese servicio, ¿sí? Me llevó tiempo, me llevó la necesidad de sentarme en internet, buscar, googlear, diseñar, el tiempo que me tuvo que sentar para diseñar el servicio o un flyer, una publicidad, o las llamadas que tuve que hacer, los contactos que tuve que hacer para poder preparar ese servicio y prestarlo en tiempo y forma, ¿sí? Son un montón de costos no monetarios, ¿sí? Que a veces no lo incluimos en el precio
de nuestro servicio. ¿Vamos bien? Pasamos una más. ¿Qué estrategias de precios tenemos? De acuerdo a la etapa de ciclo de vida de nuestro producto, tenemos distintas estrategias de precio. Una de ellas, la más conocida, es la estrategia de descreme o espumación. ¿Por qué se llama de descreme o de espumación? Y porque hay una analogía con la crema, cuando nosotros, no sé, la leche, la crema queda arriba, o cuando servimos una gaseosa o una cerveza, no sé si alguien toma cerveza o tiene algún amigo que tome cerveza, vieron que cuando servimos la cerveza, la espuma va arriba, ¿sí? Y generalmente esa espuma ocupa del vaso un 20%, más o menos, ¿sí? Entonces, la estrategia de espumación significa que nosotros ponemos un precio determinado que apunta a ese segmento, a la espuma del mercado, ¿sí? Que es el segmento de mayores ingresos, de mayor poder adquisitivo. Por eso se llama estrategia de espumación. Es el segmento más chico del mercado, un 20%, un 15% del mercado, pero es el segmento que está dispuesto a pagar un mayor precio, ¿sí? Por eso se llama estrategia de descreme o de espumación. ¿Cuál es esa estrategia? Una estrategia de precio alto. Ingreso al mercado con mi producto con una estrategia de precio alto. Ahora, ese precio alto tiene que estar relacionada a una calidad apropiada a ese precio, ¿sí? Y a una imagen de producto de calidad, ¿sí? ¿Qué ventajas tengo con eso? Que hay altas barreras de ingreso al mercado. Cuesta ingresar a ese mercado. Pero una vez que me posiciono en ese mercado, es difícil que la competencia ingrese. Esa es una estrategia de espumación. Precios altos. Después tenemos una estrategia de precios bajos, que es una estrategia de penetración, para ganar mayor participación en el mercado, para poder lograr mayores ventas, para poder lograr mayores clientes, ¿sí? Yo ingreso con una estrategia de precios bajos, ¿sí? Y a medida que me hago más conocido, a medida de que mi producto se haga más conocido, mi servicio se haga más conocido, yo puedo ir subiendo el precio. Esta es una estrategia por ahí a veces compleja, ¿sí? Porque una vez que me posiciono como un producto, un servicio de precio bajo, cuesta ir revertir esa imagen y tratar de ir subiendo el precio, ¿sí? Cuesta, pero hay ejemplos de muchos productos que ingresan con precios bajos y después va subiendo el precio. Por supuesto que ese incremento del precio tiene que ir asociado con un crecimiento, ¿no es cierto? Con un crecimiento en la calidad, con mayores propuestas, mayor valor agregado al servicio o al producto que pueda justificar ese incremento en el precio. Pero básicamente esas son las estrategias de precio. De precios altos o de precios bajos, ¿sí? La de precios altos se llama estrategia de espumación, la de precios bajos, estrategia de penetración. La estrategia de espumación, precios altos, yo apunto a un determinado segmento, ¿sí? Donde yo vendo menos, voy a vender menos cantidad, pero a un precio más alto y que voy a tener un mayor margen y mejores ingresos por esas ventas. O una estrategia de precio bajo, donde yo voy a tener menos margen, ¿sí? Pero voy a tener muchas ventas. Voy a apuntar a tener mucha más ventas, voy a apuntar al 80% del mercado. Voy a tratar de tener muchas ventas y con la cantidad, ¿sí? Tener mejores ingresos. También sabemos que en la cantidad, producir en cantidad abarata los costos de producción, ¿sí? Puedo tener una mejor curva de experiencia, una mejor curva de costos y me va a poder permitir tener mejores márgenes. Mayor volumen de venta, menores costos. Esto es lo que le decía yo, ¿sí? Los precios bajos me van a permitir mayor participación de mercado, ¿sí? Y apuntar a más compradores. Pasamos a lo siguiente. Valeria, yo lo tenía pensado hacer para poder entrar al mercado. Tengo la intención de comenzar un emprendimiento de venta de insumos de uña. Bueno, Valeria, ahí tendríamos que analizar un poquito el mercado, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando empezamos estas clases,
hablamos de la importancia de hacer un diagnóstico para entender el entorno del mercado. Ahora lo estoy pensando. Sí, bueno, por eso hay que sentarse y pensarlo bien, digamos, ¿no? No largarnos solamente por intuición o por el enamoramiento de nuestra idea. A veces nos enamoramos, creemos que nuestra idea es la mejor y después nos pegamos contra la pared. Y lo hablo con conocimiento de causa porque me ha pasado, digamos. Hay que buscar, así como decís vos, la información primero de los costos, entender quiénes son los proveedores, qué calidad de producto están vendiendo, cuál es la calidad de esos productos, los precios, por supuesto, qué ofrece la competencia, cómo está el mercado, si hay mucha competencia, si no hay mucha competencia, si hay pocos que ofrezcan lo que yo voy a ofrecer, ¿sí? Todo eso me va a dar mayor o margen o menor margen a la hora de definir el precio, ¿sí? Jugar ahí entre más o menos precio. Entonces, para definir esa estrategia, tengo que entender bien cómo está el mercado, cuántos competidores hay, dónde están esos competidores, si están acá, si están lejos, el esfuerzo que tiene que hacer el cliente para llegar a mi producto o al de la competencia. Y bueno, y ahí ver cómo me posiciono, con una estrategia de precios altos o con una estrategia de precios bajos. Si yo voy a tener precios altos, el producto o el servicio que yo voy a brindar tiene que ir acompañando ese proceso de precios altos, ¿sí? Calidad, la prestación del servicio. Y si yo voy a tener precios bajos, tengo que tener cuidado de que esos precios bajos no interfieran en mis costos, ¿sí? Que no compliquen, que no condicionen mis costos. Mis costos tienen que estar cubiertos, ¿sí? Y que ese precio bajo me garantiza a mí el poder llegar a la máxima cantidad de clientes. ¿Estamos? Bueno. Estrategia de fijación de precios por mezcla de productos, ¿sí? Esta es una estrategia para definir el precio de un producto. Hay distintas estrategias, lo vemos todo el tiempo, por ahí no las conocemos con nombre, ¿sí? Pero hay estrategia, y muchos utilizan la estrategia de combo de productos, precio en dos partes, productos cautivos, por conjunto de productos, por productos opcionales. Fíjense, la de productos, la de combo de productos, por ejemplo, de conjuntos de productos. Lo habrán visto muchas veces y tiene el nombre de combo. Esa estrategia tiene el nombre de combo. Cuando nosotros le ponemos un determinado producto, un determinado precio a distintos productos, por ejemplo, si yo le pongo un precio al termo, un determinado precio, si yo le pongo un determinado precio al mate, un determinado precio a la bombilla, ¿sí? Distintos precios, y los vendo por separado, tiene un valor distinto. Ahora, si ustedes me compran los tres productos, el termo, el mate y la bombilla, a un precio mejor, a un precio diferencial. Esa es una estrategia de combo. ¿Qué yo estoy logrando con eso? Que me compren los tres productos, ¿sí? Vender más. Sacrifico un poco el margen, ¿sí? Sacrifico el margen de ganancia, le achico el margen de ganancia a los tres, pero vendo los tres. Quizás tengo un cliente que venía a comprar directamente el mate, solo el mate, pero como ve que tengo una oferta por llevarse los tres productos a un precio mejor que si sumo el precio de los tres, se termina llevando los tres productos. Eso es una estrategia de combo y pasa, no sé, si voy a un McDonald's, si voy a una hamburguesa, si voy a una IPF a desayunar, por ejemplo, lo vemos cotidianamente, donde me venden el café a un precio, la factura media luna a un precio y el vaso de jugo a un determinado precio, ¿sí? Distintos precios que si yo sumo los tres me da un valor y por ahí veo un combo que me ofrece las tres cosas a un precio mejor. ¿Por qué se hace esa estrategia? Justamente para venderme los tres productos y que yo gaste más, ¿sí? Que yo consuma más. Para eso es una estrategia de combo de productos. Es una estrategia que se utiliza un montón y que es fácil hacerla. La pueden hacer todo el tiempo en las ferias, si venden productos en la feria, o en sus servicios, que hacen maquillaje, que tiene peluquería, que tiene herrería. Incluso Raúl con su diseño de sistemas.
los precios por combo, ¿sí? Mejorar el precio cuando ofrezco más productos. Y ahí gano más, por supuesto, porque vendo todo. Después, productos cautivos, una estrategia donde un producto no puede ir sin el otro. El claro ejemplo es el ejemplo de las impresoras, ¿sí? Cuando vamos a comprar una impresora, vemos que la impresora es barata y nos entusiasmamos y compramos la impresora, pero después vemos que el tóner o la tinta, los cartuchos son carísimos, ¿sí? Pero no podemos usar esa impresora si no tenemos los cartuchos. Entonces, las empresas, ¿qué hacen? Bajan el precio de las impresoras, nos venden las impresoras y después nos tienen cautivos porque no podemos utilizar otro tóner, no podemos utilizar otro cartucho, ¿sí? Entonces, terminan ganando en la venta de los cartuchos. Sucedía con las telefónicas antes, cuando nos vendían los celulares y nos vendían súper baratos los celulares, pero sí o sí, atrás de ese celular venía endosado un plan, ¿sí? Por lo menos de 12 meses de servicio. Entonces las empresas ganaban menos con la venta del celular, pero se garantizaban el servicio posterior. Esa es una estrategia que pueden utilizarlo ustedes. Raúl, por ejemplo, que hace productos informáticos, desarrollo de sistemas para empresas, puede ofrecer un precio bajo, ¿sí? A tu producto, a ese sistema, pero que la empresa necesite sí o sí de tu asesoramiento mensual, de una mesa de ayuda mensual para poder llevar adelante, para poder implementar el sistema, perdón. Entonces, tenés a tus clientes cautivos del otro servicio. Entonces, bajás el precio de un producto, ¿sí? Porque sí o sí, para utilizar ese producto necesitan de un subproducto, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia de productos cautivos. Crear una cierta dependencia, dice Raúl. Sí, algo así. Por ejemplo, otro ejemplo común, cotidiano, son, no sé ahora, pero venía así, las Gillette para afeitar, la maquinita de afeitar. A veces la maquinita de afeitar valía, no sé, 10.000 pesos, ¿sí? Barato, supongamos que eso sea barato, 10.000 pesos. Pero la maquinita de afeitar necesita los repuestos, y después los repuestos eran carísimos. Los repuestos de 3 hojitas salía 30.000 pesos. Entonces, ¿qué hace Gillette? Vende barata esa maquinita, ¿sí? De afeitar, vende barata, y nos vende caro las hojitas de afeitar. Por supuesto que sin esas hojitas, esta maquinita no nos sirve. Necesitamos sí o sí esta hojita de esta marca, ¿sí? De otra marca no nos sirve, de este proveedor. Entonces, sacrifico el margen acá y compenso el margen, ¿sí? Del otro producto cautivo. O sea, sin este producto no sirve. Esa es una estrategia de productos cautivos. ¿La podemos implementar? Sin duda la podemos implementar. Paola, yo empecé con restauración de muebles y no avanzo. Ahora estamos con la fabricación de muebles de melamina. Cada placa de melamina está cerca de 100.000 pesos, dependiendo de dónde consiga. ¿Cuál es tu consulta, Paola? Bueno, sigo avanzando con esto, mientras tanto. Los costos. Sigo avanzando con esto mientras Paola me reformula la consulta. Fijación de precios por conjuntos, eso que le explicaba, los combos, por ejemplo. Fijación de precio de subproductos. A veces la elaboración de un determinado producto hace que tenga subproductos, ¿sí? Como me permite, por ejemplo, reciclar. Cuando yo reciclo productos, no sé, supongamos que tengo una carpintería y bueno, o vos, Paola, que a la hora de hacer muebles de melamina, tenés desperdicios, tenés retazos, ¿sí? Entonces yo hago un mueble, hago un bajo mesada, y para hacer ese bajo mesada cobro un determinado precio porque uso una cantidad de tiempo, una cantidad de insumo, una cantidad de melamina, ¿sí? Pero también tengo recortes y tengo desperdicios, ¿sí? Entonces, con esos desperdicios yo puedo hacer quizás un mueblecito más chico, puedo hacer otra cosita que me sale prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque el costo yo ya lo incluí acá a la hora de vender el bajo mesada.
Pero hacer ese bajo mesada a mí me genera ciertos desperdicios que después lo aprovecho y puedo hacer otros productos. Entonces, en ese producto yo puedo tener mucho margen, en ese subproducto puedo tener mucho margen porque el costo del insumo ya está cargado acá, al bajo mesada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese producto solo va a tener una carga de mano de obra y algún otro insumo más que le pueda necesitar. Voy a tener mucho margen de precio para jugar ahí. Esa es una estrategia de subproducto. Entonces puedo vender a un precio bajo, muy, muy bajo, y aprovecho ese desperdicio. Eso se da mucho en los productos que tienen, como le digo, desperdicios o que puedo reciclar, ¿sí? Esa es una fijación de precio de subproductos. Productos cautivos, de productos opcionales. Eso se da cuando... un ejemplo más claro es el ejemplo de los autos, ¿sí? Cuando yo voy a adquirir un auto, escojo un auto que tiene un determinado valor, pero si yo quiero con levantavidrios eléctricos, un precio más. Si quiero que tenga, no sé, el motor mayor potencia, un precio más. Si quiero que tenga tapizado de cuero, un precio más. Entonces, es un mismo producto, genérico, el producto es el mismo, pero puede tener distintos niveles de precio en base a las prestaciones que tiene. Si vamos al ejemplo de Raúl con su sistema, bueno, el precio de mi sistema es este, ¿sí? Pero si querés, para un restaurante, con la gestión de mesas, vale esto. Si querés con gestión de mesa y facturación, vale esto. Si querés gestión de mesa, facturación, control de stock, vale esto. Si querés facturación, control de stock, gestión de mesa y un seguimiento y acompañamiento para hacer ajustes, vale esto, ¿sí? Fíjense cómo es un mismo producto, el producto es el mismo, pero que le voy agregando productos o servicios opcionales. Entonces, para cada opción, un determinado valor, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Esa es una estrategia de productos opcionales. Voy tratando de utilizar los ejemplos de cada uno de ustedes como para que se vaya entendiendo. Vamos pasando a la siguiente filmina y ya vamos a terminar con esto. ¿Me quedan muchas? A ver. Si no, continuamos la clase que viene, no hay problema. Podemos seguir. Incluso... Tengo que seguir de la presentación. Bueno. Bueno, vamos a ir terminando acá. Me gustaría que con todo esto que vimos, ustedes trabajen en su emprendimiento y bueno, que se le vayan generando dudas, que se le vayan generando consultas para poder ir aplicando estas estrategias, ¿sí? Nos quedan un par de filminas, pero vamos a ir terminando para que no se nos haga tan largo. Total, retomamos la clase que viene en este mismo punto. ¿Les parece? ¿Hay deditos? ¿Sí? Bueno, estamos entonces hasta acá. Tenemos para seguir charlando, como les dije. Es un tema que se presta para hablar un montón, que genera un montón de dudas, un montón de consultas. Así que si ustedes quieren que charlemos la clase que viene, que retomemos un poquito el tema de costos, les puedo preparar algo más sobre costos, sobre el punto de equilibrio, sobre cálculo del salario, de mano de obra para incorporar en el precio, en el costo, sobre estrategias de precio, estas estrategias que vimos. Si alguien tiene alguna duda o una consulta de cómo puede hacer una estrategia de precio en su emprendimiento, podemos tratarlo acá. Ahora yo les tiré algunas ideas a Raúl, utilizando el ejemplo de Paola, por ejemplo. Bueno, podemos hablar sobre el maquillaje, sobre un montón de otras cosas y ver qué otra estrategia podemos implementar. Mejor si seguimos la próxima, profe, me dice. Bueno, estamos. Seguimos la próxima. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Valoro su participación, valoro que se hayan quedado hasta este punto. Nos vemos en la clase que viene. Gracias.